Amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Esperamos que este programa sea de vuestra satisfacción, que vamos a compartir el día de hoy. Para comenzar lo dejamos con este pequeño pensamiento. Amigos, el pensamiento del día de hoy nos trae una reflexión más. Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Esto nos llama a que los seres humanos tengamos que pensar un poco en qué somos primero. Los seres humanos mayormente andamos tan imbuidos en el mundo terrenal, en toda esta situación de los sistemas que nos abarrotan, y no damos un poco de tiempo a buscar esa interioridad. Este pensamiento nos da una reflexión de buscar esa interioridad, porque en la interioridad que tenemos los seres humanos está el gran potencial, ese potencial que habita en todos, no es exclusividad de nadie, sino habita en todos. Y todos lo tenemos. Lo que sucede es que aquello que nosotros llamamos Dios, siempre tratamos de buscarlo hacia afuera, a ese ser creador, absoluto, total, gran arquitecto del universo, como le quieran llamar, a ese Dios. Lo buscamos afuera y tratamos de encontrarlo de una manera, bajo ciertos parámetros y circunstancias probablemente religiosas y hasta filosóficas, pero en verdad esa divinidad, ese ser, esa esencia, esa magnificencia no habita afuera, habita dentro de nosotros. Cuando nosotros comenzamos como seres humanos a hacer una reflexión, una introspección, a tratar de analizarnos, a tratar de buscarnos y encontrarnos dentro, vamos a comenzar a desarrollar a esa fuerza y potencial interior. Les vuelvo a repetir que estas circunstancias terrenales nos imbuyen en un mundo terreno donde andamos comprometiéndonos con todas las supuestas realidades que nos ha puesto esta existencia, siendo la máxima realidad la que tenemos dentro. Por lo tanto, nosotros cuando comencemos a encontrarnos, comencemos a buscar a ese Dios dentro de nosotros, vamos realmente a desarrollar ese potencial. Un amigo mío, mexicano, no me acuerdo ahorita su nombre, muchísimos años que no lo veo, él decía algo en una de sus conferencias que tuve la oportunidad de participar con él, decía: del perro perrito, del gato gatito, del Dios Diosito. Esto siempre me lo quedé grabado. Y es una reflexión interesante, porque el Dios, aquel ser grandísimo y supremo, que ni siquiera nuestra mente puede concebir esa realidad de existencia, puede arañar un poquito esa realidad, pues ese Dios que habita en algún lugar de este universo, o en toda la constitución de este universo, como dice la filosofía hinduista, es el gran Dios, y nosotros como esencia somos diositos en potencia. Entonces tratemos de desarrollar ese conocimiento pleno de la existencia divina dentro de nosotros, para que en esa búsqueda y en ese afán de desarrollo logremos ese gran cambio que necesitamos. Ese potencial lo tenemos, queridos amigos, todos. Lo único que debemos hacer es buscarlo, agarrarlo un poquito y buscar que desarrollarlo lo máximo que podamos, para que en el transcurrir de esta experiencia, de este nuevo estado mental, podamos nosotros ir cambiando afuera todo nuestro entorno para nuestro provecho y beneficio. Este es un lindo pensamiento que nos lleva a una reflexión, como les decía, bastante contundente para
evaluar ese potencial dentro de nosotros y generar un desarrollo. Como conversaba hace un rato con nuestro invitado el día de hoy, Jorge, decía que todo es un recordar en la vida. El invitado que vamos a tener el día de hoy, todo es un recordar en la vida. Simplemente nosotros venimos de otras existencias, de otras esencias, de otras latitudes, y todo lo que tenemos que hacer es recordar, y dentro del recordar está ese potencial, recordar que somos esos diositos, como decía este gran amigo mexicano, y podemos desarrollarlo a la grandeza de una divinidad. Busquemos a ese Dios dentro de nosotros, amigos, que es el camino más directo y correcto, y que nos va a permitir llegar más rápido a ese despertar interior, a ese cambio de conciencia que todos los seres humanos merecemos tener. Entonces, y en ese merecer está que nosotros mismos tomemos la conciencia plena de que eso es una realidad. Identificando esa realidad podemos ir por el camino de la evolución hacia conseguir una identificación con nosotros mismos, con ese potencial y con este majestuoso universo. Bueno, el día de hoy les hemos preparado un programa para ustedes siempre con el mismo ímpetu y cariño que proponemos, y vamos a hablar sobre el Vaticano y los extraterrestres. Últimamente han habido muchas informaciones referentes a los cambios que ha generado el Vaticano en relación a la dirección del papado, pero tras de eso, tras bambalinas, puede estarse suscitando otras cosas mucho más interesantes que vamos a tratar de aclarar un poquitín sobre el Vaticano y los extraterrestres. Hay una relación bastante grande en esto, y vamos a explicarle más o menos cuál es nuestro punto de vista y por dónde podemos ir direccionando estas verdades, verdades que nosotros tratamos de aclararlas para ustedes. Dentro de las novedades de la semana queremos detallar hoy día que han habido algunas explosiones solares, unas llamaradas solares que están generando una acción y reacción obviamente dentro del sistema solar y dentro de nuestro planeta llamado Tierra. Esto también ha afectado algunas actividades volcánicas y climáticas extremas también, que vamos a detallarlos en su momento. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, a Jorge Flores, nuestro gran amigo, que cada vez que se da una vueltita por esta preciosa y apacible ciudad de Cusco, nos visita, y hoy vamos a conversar con Jorge, como que nos tomamos un cafecito, ¿no? Sobre la Atlántida, bajo un punto de vista un poquito interesante que nuestro amigo Jorge tiene, y vamos a complementar otras cositas más sobre la Atlántida, que es siempre un tema bastante interesante, un tema que lleva a muchas interrogantes y siempre a tratar de buscar respuestas sobre esto, pero es un tema bastante delicado que hay que cogerlo con pinzas también. Vamos a hablar en su momento con nuestro amigo Jorge Flores, el licenciado Jorge Flores, sobre este tema de la Atlántida. Pues bien, vamos a iniciar nuestro programa continuando con el mismo, hablar sobre el Vaticano y los extraterrestres. Pues todas las religiones en general siempre se basan en una filosofía divina y mayormente en lo que es la creencia abrámica, ¿no? En la existencia de un solo Dios. No vamos a hablar de Dios ni de la existencia de Él, ni tampoco de la religión como religión. Pero de todas formas vamos a hacer un pequeño paréntesis en esto, porque toda religión está supuesta a diezmos, ¿no? Y a limosnas. Pero ¿se han puesto a pensar ustedes dónde van a ir a parar esos diezmos y limosnas? ¿Dónde van a ir a parar ese dinero que los feligreses con todo amor, con toda fe, con toda voluntad lo dejan en sus recintos sagrados, entre comillas, y que con toda fe y honestidad lo depositan para Dios, ¿no? Como una vez un taxista acá en Cusco le decía: oiga señor, ¿usted sabe dónde va su dinero que deja de limosna? Pues va para Dios. Yo le digo: pero si Dios no tiene negocios, ¿no? Porque Dios, si existe Dios, esa magnificencia divina, no tiene un mundo terrenal material como el nuestro para poder lucrar con el dinero, ¿no? Bueno, pero fíjense, así como hay la creencia de este señor, de este caballero, de que ese dinero va para Dios, muchos no saben ni siquiera para dónde va el dinero de
de los cuales depositan sus diezmos o sus limosnas. Pero el Vaticano, aparte de generar, recopilar todo ese dinero del planeta y de los feligreses del planeta, pues ellos lo distribuyen en compra de terrenos, de universidades y escuelas, y pues son propietarios de grandes extensiones de inmuebles, ¿no? Y otras cosas más. Pero hay un detalle bien interesante en todo este dinero que recaba el Vaticano. El Vaticano, amigos, tiene los más grandes centros astronómicos del planeta. ¿Sabían ustedes eso? O sea, el Vaticano tiene unos tremendos centros de astronomía, de investigación astronómica, los más grandes telescopios con alta tecnología y ciencia. Inclusive generan trabajos de ciencia y de estudios atmosféricos y del espacio exterior con la NASA. Eso quizá les esté sonando un poquito a chiste, pero es la realidad, ¿no? Acá no hay nada de cuento. Ese es parte del dinero de la feligresía del planeta, está yendo al Vaticano para ser invertido en construcciones de tremendos centros astronómicos, ¿no? Uno de los más grandes que hay en el planeta es el que está en Castel Gandolfo, justo que es la ciudad, parte que está como a 30 kilómetros de Roma, que es el lugar de reposo del Papa. Y ahí nomás, al costadito, a la vueltita, está el más grande centro astronómico de Castel Gandolfo. Y fíjense, desde la antigüedad los papas fundaron 3 observatorios. El observatorio del Colegio Romano en 1774 y 1878. El observatorio del Capitolio en 1827 y hasta 1870. Y la especulación del Vaticano en 1789 y 1821. Y después, en 1891, el Papa León XII fundó formalmente Especulación del Vaticano, el Observatorio del Vaticano, en una versión del Vaticano que era la más moderna, que se construyó detrás de la Basílica de San Pedro en los años 30. El Observatorio de San Pedro se trasladó a Castel Gandolfo, como les informaba hace un instante, una ciudad situada a 35 kilómetros de Roma. Entonces, durante gran parte de la historia del Vaticano se han dedicado al estudio del espacio exterior, pero con un objetivo. El objetivo era la intervención del Vaticano para chequear la vida extraterrestre. Fíjense, inclusive el Vaticano conspiró en el secreto extraterrestre de lo que fue Roswell, ¿no? Roswell, que ustedes saben bien que en Roswell supuestamente se halló un platillo volador con 3 seres extraterrestres dentro, y fueron llevados al paralelo 51 en Norteamérica, ¿no? Y ahí los investigaron, los chequearon, hicieron retroingeniería con el aparato, etcétera, que es motivo de otra conversación con ustedes. Pero de todas formas, ellos participaron en el silencio sobre el caso Roswell, y en la reunión que el presidente Eisenhower, que en algún momento le hemos hablado también con ustedes, el presidente Eisenhower, que se reunió con 2 seres extraterrestres cuando Dick se fue a hacer un corte de cabello a un hotel, y ahí se reunió con estos señores. Eso también participó el Vaticano en el gran secreto de esta situación. Entonces, ha habido una serie de situaciones que datan desde mucho tiempo atrás, como esto de Eisenhower, que le decía que de 1954, donde se reunieron con estos alienígenas en Norteamérica, ¿no? Ahora, el Vaticano desarrolla, fíjense ustedes, un programa secreto de extraterrestres y exploración espacial. Esto ya es sabido y conocido. Por orden del Papa Pío XII, los obispos James McIntyre de Los Ángeles y Edward Monet de Detroit organizan la creación del SIN, que es el Servicio de Inteligencia del Vaticano, el CIF, para discutir la coordinación de la información sobre el tema extraterrestre en colaboración con comisiones secretas. O sea, desde ese momento el Vaticano destina fondos millonarios para esta investigación y estudio. Y esos fondos son de la feligresía. O sea,
¿Se dan cuenta ustedes cómo el dinero de los fieles es manejado con otras intenciones, ¿no? Intenciones científicas y de conocimiento de vida exterior. Entonces, Roma destina millonarios fondos para programas de servicio de inteligencia y asuntos espaciales y extraterrestres. Hay observatorios en el planeta, observatorios astronómicos que son del Vaticano y pertenecen al Vaticano. Fíjense ustedes, en 1993, Borg, Grupo de Investigación del Observatorio del Vaticano, ahí tenemos unas imágenes, por favor, sobre el Vaticano, para que vayan viendo la magnitud de estos monstruos que son estos centros de investigación y exploración espacial fuera del espacio terrenal. Estos tienen una capacidad extraordinaria de detectar cuerpos no físicos. Tienen una tecnología tremendamente adelantada. En 1993, como les decía, Borg, Grupo de Investigación del Observatorio del Vaticano, en colaboración con Steward Observatory, terminaron la construcción del telescopio vaticano del Monte Graham, Tucson, Arizona, con tecnología BATT, que esta tecnología es avanzada del Vaticano, uno de los más importantes centros astronómicos del mundo que detecta energías sutiles, interdimensionales o la presencia de origen desconocido. Como ustedes pueden observar, esta tecnología, y lo que les acabo de decir, es tremendamente adelantada, es una tecnología superior. Curiosamente, el Monte Graham Observatory International, Arizona, se encuentra, fíjense ustedes, a medio camino entre el Área 51, que es Nevada, y Roswell, que es Nuevo México, que estas son, como les decía hace unos instantes, las áreas con mayores casos de OVNI en Norteamérica. ¿Qué hace ese centro astronómico entre el Área 51, como ven en este mapa, el Área 51 y Roswell, justo en medio? Qué casualidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Vaticano en esto? Esa es una muestra palpable, queridos amigos, de que el Vaticano tiene programas top secret sobre esta situación del fenómeno extraterrestre y la vida en el universo. Y hay un programa secreto que se llama el Secretum Omega del Vaticano. Otro observatorio, como que hablábamos de Borg, que el Grupo de Investigación del Vaticano, de alta tecnología ultrasecreto, se encuentra en el estado norteamericano de Alaska, con una construcción camuflada para evitar ser identificados por la población como base de observatorio espacial. Este es el de Alaska. Ahora, además de estas bases secretas, a principios de la década de 1990, el Vaticano participó, junto con las agencias secretas de los gobiernos de Estados Unidos, en un programa secreto llamado Siloé, lanzando una sonda secreta del mismo nombre del proyecto Sonda Siloé, para fotografiar un gran planeta misterioso cerca de nuestro sistema solar, supuestamente llamado Nibiru. Entonces, fíjense hasta dónde llega el Vaticano en estas investigaciones, O sea, estamos yendo ya a cosas muy serias. La sonda Siloé fue construida en el Área 51 y fue puesto en órbita por una nave secreta tipo Aurora. Esta nave es lo más sofisticado del planeta, la más alta tecnología, que sale al espacio exterior y regresa y planea como un helicóptero. Otro observatorio secreto del Vaticano se encuentra en Chile, y estos están manejados exclusivamente por los astrónomos científicos de la orden jesuita. Aquí hay otra casualidad, entre comillas. El Papa actual es jesuita, ¿no? Entonces, que algo hay que ver con esta situación. Probablemente se presente más adelante algunas respuestas más claras sobre este asunto. Este fue un sacerdote que están viendo en pantalla, que estaba atrás de lo del planeta Nibiru y era uno de los más grandes investigadores, y curiosamente desapareció y murió. Parece que lo eliminaron para que no hable más sobre esta situación de un planeta exterior que está siendo chequeado supuestamente por autoridades científicas, y que quizás este señor sabía más de la cuenta y lo eliminaron. Lo encontraron muerto. Bueno, en Chile, como les decía, existe este
este otro centro, ¿no? Y están manejados estos centros astronómicos por sacerdotes jesuitas. Y el jefe del Vaticano dice que no hay conflicto, que es un astrónomo, ¿no? Este es un argentino que ya hemos hablado en otras oportunidades, que también es jesuita, ¿no? Es el director astronómico del Vaticano, ¿no? Él dice de que no hay, pues, un conflicto entre creer en Dios y en las posibilidades extraterrestres, que son hermanos quizás más evolucionados que los seres humanos. Y dice también, en mi opinión, estas posibilidades existen. Este sacerdote se llama José Gabriel Funes, ¿no? Que es director del Observatorio del Vaticano. Y dice también él, Funes, dice, ¿cómo podemos excluir que la vida se ha desarrollado en otros lugares? El gran número de galaxias con sus propios planetas lo hacen posible. ¿Por qué no podemos hablar de un hermano extraterrestre? Seguiría siendo parte de la creación también. Esto no se opone a nuestra fe, porque no podemos poner límites a la libertad creadora de Dios. Entonces, el padre Funes, siendo un tremendo científico, un director astrónomo, ya está hablando de una gran posibilidad de la existencia extraterrestre en nuestro universo. Estas declaraciones del padre Funes, como otros tantos sacerdotes, que van poco a poco dándonos las pautas de una existencia de vida externa, y las movidas que hace el Vaticano referente a construcciones y edificaciones para el chequeo y el monitoreo del espacio exterior, pues nos hacen pensar ya muchas cosas. Y qué curioso que están justo en medio uno de sus grandes centros de estudios de alta tecnología, entre Roswell y Nuevo México. Entonces, esto es algo que hay que meditarlo un poquito, y sobre todo que se vea a las claras, ¿no?, de que parte del dinero, de la fe del pueblo, está yendo a investigaciones más allá de este plano terrenal. ¿O quieren estos señores adelantarse a algo que se puede venir, a un contacto físico con seres de otras dimensiones o de otras galaxias o de otras latitudes de este universo, y quieren estar preparados para recibir eso? Bueno, las religiones y todas las escuelas ocultistas, o mal llamadas ocultistas, de la historia, siempre se han preocupado en el estudio de los astros, las estrellas, los planetas, etcétera. Entonces, la religión católica no escapa a esta inquietud ancestral de las creencias, ¿no?, donde siempre han tratado de buscar la investigación del universo. Pero ahora hay algo más direccionado, por lo que se ve, de acuerdo a lo que acabamos de informarles y las investigaciones que hemos hecho sobre este tema. Hay algo direccionado hacia una posibilidad grandísima, de acuerdo a lo que dice el padre Gabriel Funes, también director del Centro Astronómico del Vaticano, hacia la vida extraterrestre, hacia la confirmación de que es una realidad la existencia de vida en el majestuoso universo. Lo dejamos con esto, pero de todas maneras ahora ya saben ustedes, amigos, a dónde va parte de su dinero como fieles, de las donaciones, de los óbolos y de los diezmos que ustedes mismos van dando. Va al estudio del espacio exterior y de la vida extraterrestre. No se muevan, que lo dejamos con unos pequeños cortes comerciales y regresamos con las novedades de la semana. En la novedad de la semana, el día de hoy, tenemos, amigos, que han habido una serie de explosiones solares, las llamadas llamaradas solares, y que esto puede traer algunas consecuencias a nuestro planeta, a los navegadores, a los GPS, a las transmisiones satelitales, etcétera. Fíjense ustedes, ha habido una tercera llamarada solar. Vamos con las imágenes para que ustedes vayan más o menos apreciando cómo son y se desarrollan estas llamaradas solares. La actividad solar está bastante frecuente durante esta semana. En los días anteriores han habido 2 tremendas explosiones solares, y el día de ayer ha habido una más. O sea, hemos tenido 3 que felizmente no están direccionadas a nuestro planeta, pero nos va a agarrar, así como dicen los científicos, de refilón, ¿no? Y ese refilón puede provocar algunas alteraciones dentro del sistema de comunicación y navegaciones, tanto aéreas como marítimas. Vamos con las imágenes mientras yo les explico un poquitín de qué se tratan estas explosiones solares. Fíjense,
La actividad solar ha aumentado rápidamente en las últimas horas con 2 erupciones de clase M con 3 llamaradas solares de clase X principales. Por su posición, esta región activa aún no dirige las eyecciones de masa coronal hacia nuestro planeta Tierra. Sin embargo, esto cambia cada hora que pasa, que podría cambiar ese direccionamiento e impactar con nuestro planeta. La última erupción registrada es la más fuerte en lo que va del año. Se trata de una llamarada X3.2, que esto es una llamarada, se podría convertir en una tormenta solar extrema. Y fue el 14 de mayo de este año a las 1:17. Los meteorólogos estiman una probabilidad de 40% de más llamaradas del tipo X en las próximas 24 horas y alta probabilidad de 80% de los eventos clase M. Había una cuarta llamarada solar el 15 de mayo del 2013 también, este año hace unos días, a la 1:25. Otra gran erupción solar comenzó y produjo una llamarada solar X1.2 que alcanzó su máxima intensidad de 0,1 a la 0,1,47. Una gran eyección de masa coronal fue expulsada y dirigida en su mayor parte lejos de la Tierra, felizmente, debido a la ubicación de posición. Todavía no está en una posición privilegiada, afortunadamente. Si esta explosión, categoría X, está direccionada hacia nuestro planeta, sí nos vamos a ver en muy serios aprietos, pero felizmente esta no ha sido direccionada hacia el planeta. La mayor parte del material del Sol de esta erupción fue dirigida lejos de la Tierra, pero parece que una menor cantidad podría afectarnos, o sea, nos va a caer de refilón. Los estudios meteorólogos, después de esta última llamarada solar, estiman 80% de probabilidades de más erupciones clase M y un 50% de probabilidades clase X. O sea, no estamos lejos de poder ser afectados con una explosión categoría X. Una explosión categoría X, o sea, se transforma en una tormenta solar categoría X, que de afectar a nuestro planeta afectaría pues definitivamente todo lo que es la ionosfera, la ionosfera, donde están todos los sistemas satelitales de comunicación, y de impactar en el suelo terráqueo afectaría los grandes condensadores que alimentan las centrales de energía nuclear, termonuclear y todo lo que significa el abastecimiento de agua y de luz quedaría por los suelos, o sea, se anularían totalmente. Pero felizmente estas impactaciones todavía no están direccionadas a nuestro planeta, sino nos van a tocar de refilón, de tal forma que probablemente se tengan algunas deficiencias en los sistemas de comunicación y de GPS, o sea, los manejadores satelitales. Tenemos un evento que se está aproximando a la Tierra, es el asteroide 2002 OD20. Este asteroide hará un máximo acercamiento hacia nuestro planeta Tierra. Este gran asteroide 2002 OD20 está haciendo su paso cerca a la Tierra y llegará a la máxima aproximación el 23 de mayo. El asteroide mide 470 metros por 1 kilómetro de diámetro y viaja a una velocidad de 10.8 kilómetros. Decenas de personas están involucradas en la investigación del proyecto de objetos cercanos a la Tierra, a través de la NASA y otros centros de estudios especiales. La NASA explica que su presupuesto económico de NEO, o sea, este centro de estudios para asteroides y otros objetos que están surcando nuestra atmósfera terráquea o cerca a nuestro planeta, se incrementó en el 2012 de $6 millones a $20 millones. Además, en el mundo hay muchas personas investigando la naturaleza de los asteroides y cometas, en especial aquellos que se acercan a la Tierra en forma muy peligrosa. Estos asteroides ya están chequeados, ¿no? Muchos de ellos están chequeados, pero ¿qué sucede? Que a pesar de que están chequeados, su órbita a veces puede variar considerablemente y podría, en una manera muy eventual, alguno de ellos impactar con nuestro planeta. Ustedes recordarán que hemos tocado en otros momentos que posiblemente la destrucción de la península de Yucatán y la desaparición de los dinosaurios y todos estos
animales de aquella época grandísimos. Quizás podría haber sido por efecto de un impacto de un asteroide, y que eso provocó una tremenda reacción en nuestro planeta. Pero este asteroide, a pesar de que tiene un tamaño colosal para lo que se conocen dentro de lo que están monitoreados en el espacio exterior, es grande, pero no va a impactar la Tierra, va a pasar muy cerca y no va a causar ningún mayor problema, al menos por esta oportunidad de acercamiento. Es una tremenda roca, es una mole inmensa, pero hasta estos momentos no nos va a afectar en lo más mínimo. Dentro de las actividades que se han realizado y los cambios climáticos extremos, hay un problema en México ahorita con el estallido del volcán Popocatépetl. Este es un volcán que es muy activo en México y lo tienen monitorizando las 24 horas del día, ¿no? Y este volcán ha erupcionado bastante fuerte últimamente. No sé si tenemos el video de este volcán a la mano. ¿Puedes ponerle el audio, por favor? Registró una nueva explosión hoy a las 9:50 de la mañana. En esta imagen, tomada de un sobrevuelo que realizaron autoridades federales al volcán, se aprecia el cráter antes de la explosión. Una columna de vapor de agua emanaba de su interior. Dentro del cráter se apreciaba un domo que estaba tapando la salida de los gases incandescentes. Al aumentar la presión, los gases incandescentes reventaron el domo. En esta otra imagen se aprecia un acercamiento del momento de la explosión. Una densa columna de humo emanaba del cráter, superando los 3.000 metros de altura. En la parte izquierda se alcanzan a ver algunos fragmentos de roca que fueron arrojados a 600 metros del cráter. La explosión ocasionó la caída de ceniza en zonas del estado de Puebla. Tras la explosión, el volcán liberó energía, por lo que redujo su actividad durante el resto del día. Sin embargo, la posibilidad de que se vuelva a formar el domo al interior del cráter mantiene el semáforo volcánico en amarillo fase 3. Este volcán Popocatépetl está causando estragos, como ustedes han visto en este video de la televisión mexicana, donde se ve a las claras su actividad contundente que está llevando a cabo. Han habido otras situaciones también bastante anómalas dentro de nuestro planeta. Por ejemplo, hay un ciclón, el Mahasen, ha dejado más o menos 45 muertos en Bangladesh. Esta gente siempre padece estos ciclones, pero esto ha sido muy contundente. También 23 provincias españolas en alerta por nieve y tormentas y vientos muy fuertes. 23 provincias españolas. España también está siendo abatido varias veces por estas situaciones climáticas extremas, que podría ser cuestiones de el comportamiento solar que está afectando, ¿no? 23 provincias españolas están en alerta desde el viernes por el oleaje, tormentas, nevadas en cortas por encima de los 900 y 1000 metros del cuadrante noreste peninsular, y rachas de viento hasta de 85 kilómetros por hora, que serán de carácter fuerte en el litoral de Alborán y de Murcia, así como en zonas altas del tercio oriental peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal Meteorológica AEMET. España está siendo golpeado ya por esta ola de frío y de calor. Hay otra llamarada solar que acaban de enviarnos. La mancha solar 1748 estalló con la llamarada solar M3.2 a las 21 del día 16 de mayo. Se hace poquito nomás, ¿no? Esta fue otra actividad notable de esta región, después de 4 llamaradas de clase X que estallaron el 13 de mayo. Felizmente, como les decía, estas llamaradas de clase X no han tenido el direccionamiento hacia nuestro planeta, porque de haber sido así, en este momento no estuviéramos en el aire, no estuviéramos comunicándonos con ustedes y hubiéramos perdido totalmente las comunicaciones satelitales y de GPS. Las llamaradas solares el Sol está en una actividad muy, valga la redundancia, activa y con mucha contundencia, y esperemos de que esto no trascienda más y que estemos lejos de estas explosiones y llamaradas, porque si estamos en el camino pues nos va a agarrar pero muy mal parados. Así que nuestro amigo el Sol, le pedimos al Dios Inti que no nos afecte para seguir
manteniendo nuestra tecnología como la tenemos en estos momentos actualizada. Pues bien, amigos, estas imágenes que les estamos mostrando están a las claras y contundentes sobre esta realidad solar que está viviendo en este momento. Estas explosiones son de ayer nomás, calientitas, que ustedes las están viendo gracias a este satélite SOHO y a los informes de la NASA que los ponemos en vuestras pantallas. No se muevan y regresamos en unos instantes con nuestra entrevista a nuestro gran amigo y querido Jorge Flores, y vamos a hablar sobre la Atlántida. Los esperamos, no se muevan, ¿eh? Amigos, continuando con nuestro programa, tenemos a nuestro invitado el día de hoy, a Jorge Flores, nuestro buen amigo, que vamos a hablar sobre el tema de la Atlántida, bajo un enfoque un poquito diferente al común denominador. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Dante, y también buenas noches a todos tus radio oyentes, ¿no? En Cusco y en otras partes del mundo. Bueno, sí, hemos escogido para el día de hoy el tema de la Atlántida, pero no va a ser un enfoque el que le vamos a dar convencional, ¿no? Porque se habla de la Atlántida desde el punto de vista geoespacial, digamos, ¿no? En qué época estuvo, dónde están las ruinas y todo lo demás, ¿no? Bueno, la Atlántida, para nuestra teleaudiencia, fue descrita por Platón más o menos hace 2700 años, ¿no? En unos diálogos de Timeo y Crítidas, ¿no? En ese diálogo él habla sobre unas tierras, describe prácticamente la estructura de la Atlántida, cómo era, qué tenía, qué no había, etcétera. Pero bueno, muchos dicen que esto es simplemente un mito, que no es una realidad, fue una idea que se le dio a Platón. Entonces la historia ha tratado de demostrarnos en algunos aspectos la existencia de la Atlántida, y obviamente los historiadores, la gente que ha buscado esos ratones de biblioteca y de pergaminos, ¿no? Pero como bien dices, no vamos a tocar ese tema dónde está ubicado ni dónde no está, porque eso se ha tejido en situaciones y en cosas, y no se llega a ninguna conclusión. Pero hay un trasfondo más filosófico, más profundo de esta realidad, Jorge. Vamos a hablar sobre eso. Así es. Bueno, si pudiéramos ir pasando las imágenes. Bueno, como decías tú antes, aún hoy se discute el tema de la Atlántida, ¿no? Desde un punto de vista científico alternativo. Lamentablemente no hay un consenso en las definiciones. Desde el punto de vista de la ortodoxia histórica hay un total y absoluto rechazo, hasta una burla, por el establishment académico, pero en la realidad, en los hechos, podemos constatar de que existen restos arquitectónicos descomunales, ¿no?, en el mundo, y que no están articulados con el planteamiento histórico convencional, ¿no? Entonces no se sabe cuál es su origen, no se sabe de dónde proviene, no se sabe quién los ha hecho, ¿no? O se especula sobre ello, ¿no? Entonces, pero existen, es más, existen alrededor de 20.000 volúmenes de libros en el mundo que hablan del tema de la Atlántida, ¿no? Se trata de un reino perdido en el tiempo, miles de años atrás. Por ejemplo, ahí estamos viendo en la pantalla un mapa, sí, así es un gráfico que está relacionado con el mapa de Piri Reis. Piri Reis, y tanto así como Orontofineus, tienen unos mapas que están fuera de tiempo, fuera de época, pero se deduce
de que los polos magnéticos en aquella época eran distintos y la bóveda celeste en aquella época era distinta, ¿no? Entonces el eje terrestre no era el de ahora. Y si vemos, por ejemplo, debajo de África y de América está la Antártida, o el dibujo de la Antártida. Pero para las especulaciones alternativas sería la Atlántida, ¿no? Ese continente que se encuentra debajo de África. Y que bueno, hace miles de años, unos 10.000 años atrás, la configuración geomagnética era distinta y lo que hoy es el polo sur, antes era pues una zona tropical. En estos momentos, por ejemplo, estamos viendo las pirámides. Estas son las pirámides de Bosnia. Son construcciones que ahora mismo están cubiertas por vegetación y bueno, durante muchos años pasaron desapercibidas, pero los que han investigado han descubierto que incluso tienen una configuración parecida a las de Egipto, o sea, su posición es similar al orden de las estrellas de Orión, por ejemplo, ¿no? Son pirámides que tienen son más altas que las de Egipto, y es un complejo de pirámides muy grande, ¿no? Bueno, estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, este es el asfalto que hay alrededor de las pirámides y que está relacionado con el descubrimiento, ¿no? Podemos seguir pasando a las imágenes, por favor. Entonces, estos megalitos, estas son, por ejemplo, pirámides en todo el mundo. Y están en el Asia, en Europa, en América, en África. Entonces, esto obedece al hecho de que ha habido antes una civilización muy avanzada, pero que ya conocía la globalización. O sea, ya estaba esta cultura difundida por todo el mundo, ¿no? Entonces, esta es una vista satelital, por ejemplo, de Xi'an, de la pirámide de Xi'an en la China, ¿no? Que bueno, por el capitalismo, por el gobierno de la China, que es un gobierno que no es como los gobiernos occidentales. Cerrado, muy cerrado. No, esta es una foto de esta pirámide, ¿no? No permite mayor investigación, o sea, solo tenemos las fotos, ¿no? Y las vistas satelitales del Google Earth. Entonces, además de las pirámides, también están restos o costumbres. Este es el mapa de Piri Reis, por ejemplo. Como les decía, estos mapas y el de Orontofineos tienen estas características, ¿no? De la configuración de la bóveda celeste era distinta. Estas, por ejemplo, son escrituras líticas que están también difundidas en restos arqueológicos en todo el mundo. Pero se supone que en el periodo lítico no existía la escritura, entonces es muy digamos raro y está fuera de contexto, es un opar más, ¿no? Pero existen, están ahí los o sea que podríamos decir, por ejemplo, estas ruinas que están en Japón, subterráneas, ¿no? Estas son unas construcciones que aparentemente por los investigadores dicen que son tan igual o semejantes a las de Roma, inclusive a las romanas y egipcias. Son unas estructuras impresionantes bajo el mar, ¿no? Pero también se puede deducir de que podría haber sido parte de la Atlántida que por alguna circunstancia de que fue sumergida todas estas ciudades, quizás un cataclismo o algo así, que vamos a hablar sobre eso en un instante. Así es. Bueno, eso no es esto no se ha encontrado, ¿no? Esto es una representación nada más. Ya, simplemente es un dibujo alegórico de la cultura, la civilización sumergida, ¿no? Que sería en realidad una cultura madre. Acá, por ejemplo, si nos podemos detener un minutito. Esta sería la capital de la Atlántida, ¿no? De acuerdo a como te digo, los volúmenes que hay de información sobre este mandala, que es en realidad son círculos concéntricos, y este mandala, estos círculos estarían representados también en todas las culturas del mundo, del planeta, ¿no? En diversos, es un símbolo muy universal, ¿no? Ahora, todo esto nos llevaría entonces, Jorge, a una reflexión de que todas estas estructuras que acabamos de presentar son estructuras que generan
una procedencia. Sí. Y la procedencia podría ser que en un momento dado, como dicen muchos historiadores e investigadores, que la Atlántida fue, digamos, un continente que desapareció por una catástrofe probablemente climática, atmosférica o geológica, y que la gente emigró a otras latitudes del planeta, a otra parte de la Tierra, ¿no? Podríamos decir la cultura inca también absorbió eso, la azteca, la maya, la egipcia, absorbieron parte de las personalidades o de los seres humanos atlantes, y que colaboraron a la creación y a la reestructuración de ciertas culturas ancestrales. Así es. Por ejemplo, acá hay, estas pirámides que están también debajo del mar, pero estas están cerca de Cuba, en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Y es un complejo arquitectónico también muy grande, ¿no? Que tiene pirámides, pasadizos, edificios, y está sumergido, ¿no? E inclusive dicen que estas pirámides que estamos viendo en pantalla, hay algunas de ellas que son de cristal, de cuarzo, y esa estructura es, pues, para una pirámide es fascinante, claro, ¿no? Esa y para digamos, creación. El condicionamiento cultural, el adoctrinamiento cultural que nos han enseñado, esto es imposible, ¿no? Porque Exacto. se supone que nuestros los humanos salimos del paleolítico, el lítico, el neolítico, y no tendríamos cómo haber hecho esto. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que hay un ocultamiento de la verdad, ¿no? Es un ocultamiento de la verdad que tiene una finalidad, que tiene la finalidad de mantener al hombre ignorante de su verdadero pasado. Y su verdadero pasado está muy relacionado con la Atlántida. Es más, la Atlántida es un punto, y el fin de la Atlántida es un punto muy crítico en la historia de este planeta, ¿no? Es un antes y un después. Y bueno, podríamos decir además de que esta civilización habría obedecido originalmente a las leyes cósmicas del universo. Sus habitantes estaban en muy estrecha relación con niveles superiores de conciencia a los de esta época, ¿no? Y que parte del ciclo, como parte de los ciclos cósmicos, de los destinos mayores, de los planetas y todas las leyes del universo, la Atlántida y sus habitantes y la Tierra han tenido que pasar por que se encontraban en un nivel de conciencia superior, quizás en una densidad de cuarta o quinta dimensión. Ha tenido esa civilización, y el planeta y la humanidad de esa época han tenido que bajar a tercera, producto de estos movimientos cíclicos del universo, del cosmos. ¿Tú crees que nosotros como civilización estamos entrando en esa curva en estos momentos? Entramos, ¿Es posible? Bueno, estos movimientos son ondulatorios, ¿no? Y espirales de toda la materia y de todo lo que está creado en el universo es constante. Todo nace, se desarrolla, crece, desaparece y vuelve a nacer nuevamente, ¿no? Entonces la Atlántida y la humanidad de esa época ha tenido que, producto de esos ciclos, vivir una experiencia de tercera dimensión, vivir una época de olvido, ¿no? De su verdadero origen, y vivir las experiencias de esta dimensión, de esta época, de esta etapa de 3D, ¿no? Un momento de oscuridad, en donde se pone a prueba todo lo que hemos aprendido antes, se pone a prueba, y tenemos que pasar todo esto que estamos viviendo ahora y ser capaces de superarlo y alejar, como te decía hace un rato, alejar nuestros vicios, alejar todas estas tendencias de tercera dimensión, ¿no? Sí. De esta mentalidad polarizada de confrontación entre un aspecto y otro de la materia, de la vida, ¿no? Interesantísimo, Jorge. Con esto tenemos nosotros para hablar, pues, meses, ¿no? Sí. Es algo que hay que escarbarlo, pero desgraciadamente nuestro tiempo es muy breve y vamos a tener la oportunidad de conversar sobre este tema, ampliarlo un poquito más en otro momento. Claro, Jorge, pero la lección, ¿cómo no? Un poco la lección de todo esto, ¿no? De que
si somos conscientes de lo que ha pasado a otra civilización, a otras culturas, y estando en una situación muy similar a la del final de la Atlántida, en una etapa de transición hacia un nuevo estado de conciencia en este momento en el planeta, ¿cuál es nuestra lección? Pues no dejarnos llevar por la manipulación psíquica que hay en este momento en el mundo, no dejarnos llevar y no dejarnos arrastrar hacia la polaridad, hacia la tercera dimensión, a este enfrentamiento, y deshacernos y librarnos de todo esto que no nos deja evolucionar. Claro, liberarnos de los sistemas. Ese es el quid del asunto, liberación de sistemas. Jorge, muchísimas gracias por tu presencia, amigo, y te comprometemos para la próxima vez que estés por Cusco para tenerte en nuestro programa una vez más. Muchas gracias, Dante. Gracias. Amigos, llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndoles su presencia en el mismo y esperándolos para la próxima semana a esta misma hora. Recuerden que todo aquello que tenemos en nuestra mente se genera en una acción y reacción hacia el mundo físico, así que tratemos de guardar en nuestra mente todo lo más valorable posible para que nuestro mundo y nuestro entorno cambie definitivamente. Hay que cambiar de estado mental y programar mejor nuestra vida y nuestra existencia. Queden en la armonía total de este majestuoso universo y muchísimas gracias por su presencia. Buenas noches.